Hola chiquillos, ¿cómo están? Comenzamos nuevamente en esta segunda parte del año, la continuidad de lo que quedó pendiente el semestre pasado, que es la unidad 2, Chile y el mundo durante la Guerra Fría, pero ahora comenzamos la parte 2, que es el enfoque de la historia de Chile en este contexto, en este periodo entre 1950 y 1990 aproximadamente. Bien, entonces hoy día comenzamos con este tema que se llama precarización de la sociedad chilena hacia mediados del siglo XX. Tener en cuenta que el concepto de precarización significa pobreza, o sea, que la sociedad chilena estaba en este contexto con altos índices de pobreza, con condiciones bastante carenciales, y por eso el objetivo de este tema, que el objetivo 2 es caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena a mediados del siglo XX, y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad, por ejemplo, en el progresivo crecimiento de la población urbana. Bueno, todos estos dos grandes temas, la precarización y la migración, es lo que vamos a trabajar hoy día, que ahí están en la tabla de contenidos. Bueno, la precarización entonces, si ustedes observan la imagen, esta es una imagen de una familia legalmente constituida, es decir, ustedes acceden al link que les dejé ahí, así va a aparecer en memoriachilena.cl, porque en este periodo, que es 1940-1950, era muy necesario y muy bien visto que una familia se constituyera de manera legal, eh, para poder así crecer, ¿ya? Y si ustedes también observan, lo llamativo de esta imagen es que una familia, un matrimonio, fácilmente podía tener entre 6 a 10 hijos en promedio. Por lo tanto, la cantidad o la población o el índice demográfico en este periodo era bastante alto, pero también era muy alto el índice de mortalidad infantil. Bien, pero tenemos que recordar un poquito, ¿qué dejó la primera mitad del siglo XX? Acá es necesario recordar contenidos de la unidad pasada y incluso de años pasados. Tenemos que recordar que bajo los gobiernos radicales, ¿se acuerdan? Los 3 gobiernos radicales, eh, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla, fue un periodo de mucha pujanza económica, o sea, de un gran esfuerzo por llevar a Chile a la industrialización. Es razón de ello que en Chile nace el ICI, ¿se acuerdan? De industrialización por sustitución de importaciones, nace la Corfo, nacen grandes industrias que hasta el día de hoy existen, como la Endesa, la ENAP, la IANSA, CAP. Bien, entonces toda esta transformación de la industrialización chilena, de pasar de un sistema económico bastante dependiente, muy agrícola, a un contexto industrializado, hizo que socialmente y económicamente Chile avanzara a pasos gigantes en una década, o sea, en menos de 10 años fue una transformación muy profunda. Lamentablemente, lo veíamos también cuando terminamos este tema en la unidad 1, hacia mediados de 1950 el modelo económico del ICI, ¿cierto?, del Estado de Bienestar, comienza a resentirse. El Estado asume demasiados gastos que no le son tan rápidamente reembolsables o no logra recuperar esa inversión tan rápidamente, por lo que comienza a generarse un efecto económico muy grave, que es la inflación y el desempleo. Bien, para recordar un poquito, inflación fue un concepto que trabajamos nosotros en la unidad 1 de primero medio, que significa el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios del mercado, generalmente en un lapso de un año, ¿ya? Por lo tanto, la inflación implica que el valor de cada uno de los productos tan necesarios como el pan, por ejemplo, aumenta de manera sostenida y generalizada, y con eso las familias no logran poder acceder a adquirir esos bienes. Y viene el encarecimiento, viene la pobreza, viene el desempleo. Como los productos están tan caros, ya no vale la pena, en estricto rigor, producir. Por lo tanto, ¿qué hacen los dueños de las fábricas o de las industrias más pequeñas? Comienzan a cerrar o a disminuir la cantidad de empleados, y comienza entonces a aumentar el desempleo. Dos problemas
tremendo, que si ustedes están atentos a las noticias, son problemas que hoy día están súper latentes, o sea, esto no es una cosa del pasado, esto nunca más volvió, sino que la inflación y el desempleo son siempre sombras muy oscuras que de tiempo en tiempo, cíclicamente en la economía, aparecen y afectan a todos, de mayor o menor medida. Bueno, el modelo Easy funcionó para producir bienes de consumo. Y tenemos que entender que el modelo Easy no fue un total desastre, sino que el concepto estaba súper adecuado, había que modernizar la economía chilena, pero se concentró tanto en producir bienes de consumo, que les recuerdo que los bienes de consumo son aquellos producidos por la industria donde el consumidor puede comprar, adquirir y satisfacer sus necesidades rápidamente. ¿Qué bienes de consumo? Ropa, alimentación, insumos, libros, lápices, todos esos son bienes de consumo. Bien, entonces para ello el modelo Easy funcionó súper bien, pero no previó, no se preparó para los bienes de capital. ¿Qué son los bienes de capital? Todas aquellas maquinarias necesarias para producir todos los otros bienes. O sea, yo para poder producir un lápiz, para poder producir una camiseta, necesito de maquinarias. Y esas maquinarias fueron las que empezaron a faltar, se empezaron a echar a perder, nadie sabía cómo repararlas, se empezó a detener la producción y eso afectó finalmente al modelo Easy. Bien, lamentablemente, como Chile no estaba preparado para la producción de bienes de capital, se mantuvo ese nivel de dependencia con economías más modernas que le proveían de maquinarias necesarias para la producción a Chile. Bien, ¿cómo se inicia entonces esta segunda mitad del siglo XX? Bueno, como ustedes podrán ya presumir, claramente no inicia de la mejor forma. La inflación más desempleo es una ecuación súper simple, hay un profundo malestar social, la crisis económica y social trajo el alza de los precios de las importaciones, o sea, todos los productos que llegaban a Chile, que en estricto rigor no eran tantos porque Chile supuestamente los producía, pero ya para 1950 Chile ya no logra producir lo que producía hacia 1940, comienzan a aumentar de precio. Ese aumento del precio, más la inflación, más el desempleo, o sea, claramente la población chilena, sobre todo el sector más popular o trabajadora, no va a lograr satisfacer sus necesidades. Además, para el otro sector, el sector productor, los comerciantes, los industriales, también se ven afectados porque esta crisis económica y social trajo consigo también la caída de los precios de los productos de exportación, o sea, lo que ellos producían y lo vendían al extranjero, se vieron con la sorpresa de que los precios comenzaron a bajarles. Por lo tanto, lo que ellos podían obtener de ganancia no iba a ser tanto en este periodo. Toda esta situación compleja, además, también trajo consigo el alza de combustible en un 30% en 1940. Imagínense que en estos momentos, no sé, pues la gasolina que está a 700, ¿cuánto? 750 pesos el litro, sube un 30% de la noche a la mañana. Eso claramente va a afectar el bolsillo de todos quienes necesitan el combustible. Y como siempre sucede, los primeros que se resintieron con esta alza de combustible fue el transporte público, donde aumentó las tarifas en 20 centavos, lo que se conoce más popular como una chaucha. Por esta razón, en el 16 y el 17 de agosto de 1949 se da la famosa revuelta de la chaucha. ¿Ya? Estas imágenes que les dejo acá son algunas imágenes icónicas de esta revuelta de la chaucha, que fue ya el malestar generalizado de la población frente a este aumento tremendo, porque 20 centavos en esa época para la población que era un poco, estaba bastante más precarizada, era mucho, era al aumentar demasiado el costo y por lo tanto la población se manifiesta de manera muy violenta en este periodo de 1949, comienzan a quemar microbuses, comienzan a quemar algunas industrias, hacen barricadas. Por eso cuando sucedió lo de la Revolución de Octubre el año pasado,
Muchos hacían el parangón o la comparación con la revolución de la chaucha, que fue muy similar tanto el detonante como la reacción. Bien, en cuanto a las condiciones de vida de los sectores populares, bueno, la imagen yo creo que habla por sí misma. Esta es una fotografía del movimiento obrero en 1953. Toda la imagen habla de una profunda precarización, nuevamente, una profunda pobreza, trabajadores obreros, ¿cierto? En inmediaciones bastante carentes, de muy mala construcción. La principal característica que tuvo Chile entre 1940 a 1950 desde la perspectiva socioeconómica es que habían profundas desigualdades, muy profundas desigualdades, y hoy día consideramos que hay profundas desigualdades en este periodo aún más. Tenemos que tener en cuenta que en este periodo el aumento de las remuneraciones, es decir, del sueldo de las personas, aumentó casi un 40%, o sea, eso es muchísimo. Pero ese aumento no se tradujo de manera equitativa o de manera igual a todos los sectores sociales. Hubo gente que se vio muy beneficiada con este aumento. Este aumento principalmente se dio por las inversiones en el modelo ICI, en la industrialización, pero hubo un porcentaje importante de la población que no vio este aumento, sino que por el contrario vio cifras negativas. Ese sector fue el sector popular. Fueron los mayormente afectados por la inflación. Claramente, si no tengo yo un aumento salarial o no tengo un buen salario y más encima me enfrento a una inflación, no tengo por dónde ver mayor escapatoria, ¿cierto? Económicamente hablando. No gozaron del aumento real de los sueldos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, algunas partes de los sectores populares pudieron haber recibido este aumento de remuneración, la inflación se comía ese aumento y finalmente el aumento real no existió. Tener en cuenta que el sector popular representaba el 75% de la fuerza trabajadora, o sea, más de 2/3 de la población pertenecía al sector popular o la fuerza trabajadora, la que estaba más carenciada social y económicamente, o sea, más afectada en estos dos ámbitos. Lamentablemente fue el sector donde menor oportunidades y mayor segregación tuvieron, dada por este tema. El concepto de segregación lo voy a dejar ahí pendiente porque lo profundizo ahora. Las consecuencias de la migración campo-ciudad. Tenemos que recordar que hacia 1920 Chile era mayoritariamente rural, dependía económicamente del mundo campesino agrícola, la gente vivía en el campo, producía en el campo, comía de lo que se producía en el campo, por lo tanto Chile era bastante rural. Pero hacia 1940, nuevamente, con la llegada del modelo de industrialización o del ICI, Chile se industrializa y por ende se urbaniza. ¿Se acuerdan ese tema que trabajamos donde las ciudades comienzan a electrificarse, llega la luz pública, la luz potable, la luz potable nada que ver, la luz ay, se me fue la palabra, los postes de luz, eso. Comienzan el comercio a funcionar, las mujeres entran a la actividad económica. Bueno, todo este periodo de 1940 hace que que la ciudad atraiga a población que estaba en el mundo rural. Y ahí comienza este fenómeno de migración. Ojo que no es la primera migración, tenemos que recordar que antes hubo una migración que fue centro-norte, cuando las personas se fueron a trabajar a las salitreras. Cuando cierran la salitrera hay otra migración, norte-centro, pero en 1940 se va a dar esta migración campo-ciudad. Hacia 1950, Chile se concentra principalmente sus actividades económicas en las actividades secundarias y terciarias. Ya las actividades secundarias son las de manufactura, la industria, la construcción. Necesitan mucha mano de obra para poder desarrollar el impulso que dejó la industrialización, y claramente la actividad terciaria es la del servicio, la del comercio. Mayor educación, mayor transporte, mayor comercio en general, por lo tanto también va a concentrar mucha población. Lamentablemente la población que migra del campo a la ciudad, pero no logra
entrar a esta dinámica económica o estas actividades, comienza a verse lentamente marginada en un fenómeno que se va a llamar la marginación urbana. ¿Ya? Esta marginación urbana va a ser un problema tanto político como social. ¿Qué va a hacer la clase política para poder darle solución a este fenómeno que se está observando, se está viviendo? Bueno, la marginación urbana es la segregación, o sea, esta población que no logra entrar a la dinámica económica de Chile hacia 1950, comienza lentamente a retirarse hacia la periferia de la ciudad, hacia las afueras de la ciudad, para poder estar, entre comillas, en la ciudad sin estar en la ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque vivir en la ciudad es carísimo para esta población. No pueden pagar ni arriendo, no pueden acceder a una casa, no tienen un trabajo estable, por lo tanto, devolverse al campo tampoco es una opción, porque es retroceder, es perder, por lo tanto, se quedan en la ciudad, pero a las afueras. Esta marginación urbana se va a traducir en dos grandes fenómenos que se van a llamar las poblaciones callampas y las ocupaciones de terreno más conocidas como tomas. Bien, están ubicadas a las afueras de las ciudades. Bueno, tenemos que entender que Santiago en este tiempo no es como es hoy día, ¿cierto? Que llega casi a la cordillera su extensión urbana, sino que era mucho más reducida, pero en esos márgenes externos era donde se establecían estas tomas y estas poblaciones callampas. ¿Por qué se llaman poblaciones callampas? Porque nacían muy rápidamente con materiales muy pobres, muy de baja calidad, como latones, tabla. Con eso se hacían estas supuestas como cabañitas o casas que eran de muy precaria situación, ¿ya? Por lo tanto, se caracterizó por una profunda pobreza quienes vivían en estos dos contextos. ¿Qué hizo la clase política? Bueno, en 1954 nace la CORVI, la Corporación de la Vivienda, lo que podría ser hoy día el papá del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, y con ello se da paso a crear la población San Gregorio de la Granja y la José María Caro de San Miguel. Para los que ubican un poco Santiago, estas poblaciones todavía existen y son muy populosas, ¿ya? Bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se da la iniciativa de Operación Sitio, entre comillas, como una solución a estas tomas y a las poblaciones callampa, pero, bueno, ¿en qué consistió antes del pero? ¿En qué consistió la Operación Sitio? Bueno, se daba facilidades para las personas obtuviesen créditos y así con este dinero poder comprar o sus terrenos de manera legal, no con tomas que son ilegales, y poder acceder a una urbanización básica, es decir, el acceso a letrina, que es como el alcantarillado, al agua potable, a que las calles se les pudieran poner ripio, ¿ya? Porque era de pura tierra y barro, y en Santiago, que en ese tiempo llovía mucho más que ahora, siempre era en el periodo de otoño e invierno muy húmedo, lo que traía consigo obviamente enfermedades. ¿Cuál fue el pero? Que las soluciones no fueron tan rápidas como las necesidades y por lo tanto los pobladores comenzaron a radicalizarse, comenzaron a molestar, se empezaron a organizar también para demandar soluciones mucho más efectivas. Bien, acá les dejo para ya terminar una imagen de una toma que está ahí, que, bueno, si ustedes observan hacia el fondo se pueden ver edificios. Las tomas tenían como característica que los pobladores ocupaban un sector, una zona baldía, es decir, vacía, sin necesariamente estar a las afueras de la ciudad, o sea, podían estar en la ciudad, ahí mismo, y si había un sector baldío, se tomaban, comenzaban a construir, nacían estas poblaciones callampas, y ahí se asentaban de manera, por supuesto, ilegal y en muy malas condiciones. El cuadro de abajo les indica que entre 1952 a 1973
El número de habitantes en poblaciones callampas aumentó de 75.000 a 500.000 habitantes, es decir, una tremenda cantidad de población vivía en estas condiciones tan marginales. Y en el texto, para que ustedes lo lean con mayor detención, habla del nacimiento de una de las poblaciones más emblemáticas que nacen bajo el contexto de una toma, que es la población La Victoria, ¿ya? Donde muchas familias se reúnen, se organizaron y lamentablemente tuvieron la tragedia de vivir 2 incendios en el 57 y con eso el gobierno trató de expulsarlos, ¿cierto? De desalojarlos del territorio, pero gracias a la intervención del arzobispo José María Caro, permitieron que se quedaran y finalmente nace la población llamada La Victoria. Bien, chiquillos, hasta acá con el tema de la precarización de la sociedad chilena, tener súper claro el tema del ICI, que es el referente para poder entrar a esta segunda mitad del siglo XX, y los conceptos que fueron aclarándose durante esta explicación para que los pudiesen comprender más a profundidad este tema. Bien, cualquier duda entonces se las respondo el día miércoles y nos estamos viendo.